En la clase de hoy vamos a ver al músculo redondo menor o térex menor, también al músculo redondo mayor o térex mayor y al triángulo de lo redondo. En transparencia tenemos al músculo infraespinoso y al músculo deltoides. Empezamos con el músculo redondo menor o térex menor, que es el que estoy señalando. Este es un músculo pequeño que se extiende desde el borde lateral de la escápula al tubérculo mayor del húmero, siguiendo el borde inferior del músculo infraespinoso. Para su estudio presenta inserciones escapulares e inserciones humerales. En la inserción escapular se inserta en la parte media del borde lateral de la escápula. También se inserta medialmente y hacia arriba en los tabiques intermusculares que los separa del músculo infraespinoso. Luego, hacia abajo, se inserta en los tabiques intermusculares que los separa del músculo redondo mayor. Y hacia la parte inferior se inserta en la fascia infraespinosa. En resumen, decimos que este músculo redondo menor se inserta en la parte media del borde lateral de la escápula, se inserta en los tabiques intermusculares que lo separan del músculo infraespinoso y del músculo redondo mayor. También se inserta en su parte inferior por la fascia infraespinosa. Desde aquí, su cuerpo va a ser oblicuo y se dirige hacia arriba y lateralmente, para terminar insertándose por medio de un tendón en la superficie posterior e inferior del tubérculo mayor del húmero. Sus fascículos más inferiores se van a fijar en la porción del cuerpo del hueso que está debajo de este tubérculo. Ahora, pasamos a describir sus relaciones. Ya, las relaciones van a ser las principales con el triángulo de lo redondo, que vamos a ver al final del vídeo. Pasamos a ver ahora la inervación de este músculo. ¿Ok? Para eso voy a dirigirme a los nervios. Vamos a dirigirnos a los nervios del miembro superior. Y bueno, aquí tenemos ya la inervación del redondo menor va a recibir por su borde, aquí ahorita voy a ponerlo, y bueno, la inervación del músculo redondo menor, que prácticamente estaría insertándose en esta porción media del borde lateral, va a recibir por el borde inferior de este músculo, va a recibir un ramo colateral del nervio axilar, que esta es una rama del plexo braquial proveniente de C5 y C6, ¿ok? Eso es pregunta de examen. ¿A quién inerva el nervio axilar? Principalmente al músculo redondo menor y también al deltoides. ¿Dónde está ese nervio? Aquí podemos observar, lo siento, aquí está, el músculo, mejor dicho, el nervio axilar o nervio circunflejo, ¿ok? Vamos a seguir al nervio circunflejo. Mira, aquí podemos observar al nervio circunflejo o nervio axilar. Está entretrometido entre varias ramitas, podemos observar el nervio axilar. Y bueno, más vamos a hacerlo zoom y podemos observar que va a estar saliendo de un tronco. Bueno, vamos a hacerlo más zoom, ahí pueden observar muy bien el tronco. A ver, no me lo está señalando. Ahí está, el fascículo posterior. Queda dos ramas, ¿no? Una rama toracodorsal y pues otra ramita conocido como el nervio axilar, ¿no? Bueno, es una de las ramas que da. Aquí, no lo siento, aquí tenemos al nervio axilar. Caramba, no quiere señalar, al nervio axilar, que se dirige para pasar obviamente por el cuadrilátero de Belbot, que ya voy a explicar, para inervar al músculo deltoides y al músculo redondo menor. Nada más, pasamos ahora a su vascularización. La vascularización va a estar dada simplemente por la arteria circunfleja posterior, que ahorita se la voy a señalar. Vamos a pasar a las arterias y bueno, aquí tenemos a la arteria circunfleja posterior, que es una rama específicamente de la arteria axilar. Esta es la arteria circunfleja posterior, que te dije que se anastomosa con la arteria circunfleja anterior y también se anastomosa con la arteria acromial, rama de la arteria toracoacromial, y esta a la vez rama de la arteria axilar. Y aquí podemos observar cómo sale esta arteria circunfleja humeral posterior como una rama de la arteria axilar. Ahí podemos observar. Listo. Su acción de este músculo, vamos a dirigirnos otra vez a los músculos para que puedas observar. Vamos a dirigirnos y aquí tenemos. Ya. Su acción de este músculo
va a ser rotador lateral, ¿ok? Esa va a ser su acción de este músculo redondo menor. Bueno, vamos a poner otra vez en transparencia a este músculo conocido como el músculo infraespinoso. Ahí está en transparencia. También ponemos en transparencia al músculo deltoides. Y bueno, ahí está. Entonces, su acción va a ser de rotador lateral y contribuye también al mantenimiento de la cabeza humeral en la cavidad glenoidea, es decir, lo va a fijar. Por esa razón es que este músculo forma parte de los manguitos de los rotadores, que ya les voy a explicar cuáles son al final del vídeo. Pasamos ahora al músculo redondo mayor o térex mayor. Este es un músculo voluminoso, como podemos observar ahí, y une el borde lateral del ángulo inferior de la escápula al surco intertubercular del húmero, específicamente en su labio interno. Voy a sacar al músculo pectoral mayor y bueno, aquí tengo que sacar a varios músculos para poder observar. También el músculo coracobraquial y aquí podemos observar, este es el músculo dorsal ancho, voy a quitarlo y aquí tenemos al músculo redondo mayor insertándose específicamente en el labio interno o anterointerno del surco intertubercular o también llamado surco bicipital. Ahora, para su estudio, este músculo va a presentar inserciones escapulares e inserciones humerales. Ya, las inserciones escapulares van a ser las siguientes. Mucha atención acá. Se inserta en el ángulo inferior de la escápula y en el tercio inferior del borde lateral. Tercio inferior del borde lateral y en el ángulo inferior de la escápula. También se inserta en los tabiques fibrosos que los separan del infraespinoso y del redondo menor, que es el que estoy señalando ahora. También se inserta en la cara profunda de la fascia infraespinosa. Ahora, de todas estas inserciones, su cuerpo muscular va a ser robusto y grueso. Sus fibras se van a dirigir específicamente lateral, oblicuamente y hacia anterior y medial, ¿ok? Y van a terminar en un tendón que va a estar aplastado y va a estar hacia anterior por el músculo dorsal ancho, ¿ok? Ahí tenemos al músculo dorsal ancho y aquí tenemos al tendón del redondo mayor insertándose en el labio antero interno de el surco intertubercular o también llamado este labio interno, también se llama por si acaso cresta del tubérculo menor, ¿ok? Bueno, esa es su inserción humeral. Ahora pasamos a ver las relaciones de estos músculos, ¿ok? Su relación va a ser con el triángulo de los redondos. Esa va a ser su principal relación. Pero antes voy a explicarte la inervación de este músculo. La inervación de este músculo va a estar dado por el nervio subescapular inferior, que voy a dirigirme otra vez a los nervios de este músculo para poder observarlo mucho mejor. Entonces, aquí tenemos al nervio subescapular inferior. Voy a dirigirme aquí, aquí, aquí y aquí tenemos al nervio subescapular inferior. Vamos a subir un poquito más porque y aquí tenemos al nervio subescapular inferior. Este nervio subescapular inferior es el que lo inerva al músculo redondo mayor. Recuerda, el redondo menor está dado por el nervio circunflejo. Eso es pregunta de examen. Circunflejo o nervio axilar, ¿ok? Que ya te dije que el nervio circunflejo, nervio axilar es este, ¿ok? Nervio axilar. Bueno, en realidad este nervio axilar da específicamente tipo como una rama. Se le conoce como la rama para el músculo, lo siento, aquí podemos observar, la rama para el músculo redondo menor. Este es el nervio axilar dando la rama para el músculo redondo menor, ¿ok? Listo. También da otras ramitas que ya no son provenientes del tema. Ahora, esa va a ser su inervación. Vamos a pasar ahora a su irrigación, ¿ok? Bueno, un detallito más para que no te quedes así con la duda, es que este nervio subescapular inferior es una rama colateral del plexo braquial originada de su fascículo posterior, como ya te expliqué anteriormente, ¿ok? Aquí podemos observar al músculo subescapular inferior y aquí podemos observar al tronquito que es por donde sale, ¿ok?
¿ya? Que es la rama colateral originada del fascículo posterior. Ahora, vamos a pasar a ver su vascularización. La vascularización va a estar dada por la arteria subescapular. Ahorita vamos a poder observar mucho mejor esta vascularización, ¿ok? Nos vamos a dirigir aquí y bueno, vamos a poder observar de una parte más general. Y bueno, nos dirigimos hacia posterior y vemos que la irrigación va a estar dada por la arteria axilar específicamente, pero esta arteria axilar da una rama y esta rama se denomina la arteria subescapular, ¿ok? Bueno, aquí tenemos a la arteria axilar, es esta, la arteria axilar. Lo siento, esta es la arteria axilar, podemos observar ahí, y esta es la arteria subescapular. Esta arteria subescapular da dos ramas, una conocida como la arteria circunfleja de la escápula. Esta arteria circunfleja de la escápula emite ramas perforantes para irrigar al músculo redondo mayor. También podemos observar que va a irrigar al músculo infraespinoso, ¿ok? Listo, esa vendría siendo su irrigación. Y bueno, ahora pasamos a ver a su función o su acción de este músculo. Vamos a dirigirnos otra vez a las inserciones de estos músculos. Entonces nos dirigimos y su función de este músculo simplemente va a ser la de aductor. Ojo, aductor, no abducción, es decir, acercar el miembro inferior hacia la línea media. Vamos a poder observarlo. Vamos a poner en transparencia para poder relacionarlo a estos músculos, ¿ok? Aquí vamos a poner otra vez en transparencia. Y bueno, ahí tenemos, ya. Y aquí tenemos ya, te mencioné que su función del músculo redondo mayor o térex mayor va a ser la de aductor y rotador interno del brazo, ¿ok? Aductor y rotador interno del brazo. Recordá que el músculo subescapular también es un rotador interno del brazo, ¿ok? Muy importante. También contribuye, como lo hace el dorsal ancho, a llevarlo hacia atrás al miembro superior. Eso, ahora, tomando como un punto fijo en el húmero, actúa sobre el ángulo inferior de la escápula. Eso lo hace tomando como un punto fijo en el húmero. Su acción, simplemente en síntesis, va a ser, las principales son dos. La de aductor, es decir, acercar el miembro inferior hacia la parte medial, y también la de rotación interna del brazo. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a pasar a hablar del triángulo de lo redondo. ¿Qué es este triángulo? Es un espacio topográfico que se encuentra en la región posterior del hombro. Su límite va a ser lo siguiente. Para eso ya voy a quitar al músculo infraespinoso y al músculo deltoides. ¿Ok? Y también a la porción larga del tríceps. Sus límites de este triángulo va a ser hacia superior por el borde inferior del músculo redondo menor, hacia inferior por el borde superior del músculo redondo mayor y hacia lateral o externo por el cuello quirúrgico del hueso húmero, ¿ok? Por el cuello quirúrgico del hueso húmero, ya. Luego, esta región va a estar dividida en un triángulo medial y en un triángulo lateral por un músculo conocido como la porción o cabeza larga del músculo tríceps braquial o anconio mayor también se llama. Me divide en dos triángulos, uno lateral o también llamado como espacio axilar lateral, así lo llama Latarjet, o también llamado como cuadrilátero de Belbot, y un espacio axilar medial conocido también como espacio o triángulo de Belbot. ¿Ok? Así me lo divide. Empezando por el primer triangulito. Como ya te mencioné, se llama, bueno, no es un triángulo, no, sino es un cuadrado, denominado el cuadrilátero de Belbot o también llamado cuadrilátero húmero tricipital, ¿ok? Es va a estar delimitado hacia superior por el borde inferior del músculo redondo menor, hacia inferior por el borde superior del músculo redondo mayor,
hacia medial por el borde lateral del músculo o la cabeza larga del tríceps o anconio mayor. Y hacia medial va a estar delimitado específicamente por el borde lateral de la cabeza larga, bueno, lo siento, hacia lateral va a estar delimitado por el cuello quirúrgico del húmero. Entonces, repito, hacia superior por el borde inferior del redondo menor, hacia inferior va a estar delimitado por el borde superior del redondo mayor, hacia medial por el borde lateral del músculo por la cabeza larga del tríceps o también llamado anconio mayor, y hacia lateral va a estar delimitado por el cuello quirúrgico del húmero, ¿ok? Su contenido de esto, ¿qué va a ser? Su contenido va a ser el nervio circunflejo o axilar, también llamado, que es una rama terminal del cordón posterior del plexo braquial, el cual ya te mostré. También va a pasar la arteria circunfleja humeral posterior y con sus venas satélite. Vamos a observar el contenido otra vez para que te guíes más topográfica. Entonces aquí podemos observar directamente al nervio axilar o nervio circunflejo pasando por el cuadrilátero de Belbot, ¿ok? Aquí podemos observar nervio axilar o nervio circunflejo pasando por el cuadrilátero de Belbot o espacio axilar lateral o cuadrilátero húmero tricipital. Luego vamos a poder observar a las arterias que pasan. Aquí vamos a poder observar que te dije que pasaba la arteria circunfleja humeral posterior. Y bueno, nos dirigimos aquí. Y bueno, vamos a poder observar a la arteria circunfleja humeral posterior, que es una rama de la arteria axilar, ¿ok? Esta es la arteria circunfleja humeral posterior introduciéndose al cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero de Belbot, también llamado, ¿ok? Y bueno, si hay una arteria, entonces va a estar acompañada por sus venas, ¿ok? Por la vena circunfleja humeral posterior. Aquí podemos observar arteria circunfleja humeral posterior, ¿ok? Ahora pasamos a ver el siguiente cuadrilátero. Vamos a volver otra vez para poder observar mucho mejor a estos músculos. Ok, el siguiente cuadrilátero que vamos a ver se conoce como el triángulo húmero tricipital o también denominado triángulo de Belbot, ¿ok? Ese es su otro nombre, ¿ok? Te repito, este triángulo se denomina el triángulo homotricipital. Lo siento, no es húmero tricipital, es triángulo homotricipital. Ahora lo voy a señalar ahora mismo, ¿ok? Entonces va a estar delimitado el triángulo homotricipital. Aquí podemos observar. Bueno, vamos a quitar al músculo infraespinoso, también al músculo deltoides. Y aquí tenemos delimitado a nuestro triángulo homotricipital. Algo que aclarar acá, que es una pregunta clásica de examen que siempre llegan a confundirnos los docentes, es esto. El triángulo de los redondos, es decir, voy a quitar a esto, te das cuenta que todo esto es el triángulo de los redondos. Recordad que este triángulo de los redondos está separado por el músculo anconio mayor o cabeza larga. Resulta ser que este triángulo de los redondos también se llega a denominar triángulo homohumeral o también llamado triángulo homoescapular. Sí, ese es su otro nombre. ¿Por qué te digo esto? Es que lo que pasa es que muchos nos hacen confundir que por este triángulo que está formado por el borde inferior del redondo menor, por el borde superior del redondo mayor y hacia lateral por la cabeza larga del tríceps, se denomina triángulo homotricipital. No confundir. Todo el triángulo, es decir, el triángulo de los redondos, también se llama triángulo homoclavicular o homohumeral, pero el triángulo que está dividido, obviamente, este triángulo está dividido por el músculo de la cabeza larga del tríceps en un triángulo lateral y medial, que el medial está delimitado hacia superior por el borde inferior del redondo menor, hacia inferior por el borde superior del redondo mayor y hacia lateral por la cabeza larga del tríceps. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos docentes suelen preguntar qué pasa por el triángulo homohumeral o homoclavicular.
Y a veces uno se confunde y dice, ah, entonces vos confundís con el triángulo homotricipital. Entonces, por el triángulo homoclavicular o homohumeral pasa el nervio circunflejo. Recordá que este triángulo es también llamado triángulo de lo redondo. Pero por el triángulo homotricipital va a pasar la arteria circunfleja escapular, que es una rama posterior de la escapular inferior o subescapular. Eso va a pasar, ¿ok? Voy a dirigirme otra vez a la irrigación de estos músculos, ¿ok? De este espacio. Como te dije, en este triángulo homotricipital, o también llamado, que tienen varios nombres, ¿ok? También llamado triángulo de Belbot, va a pasar directamente, pues como te mencioné, la arteria circunfleja escapular, que es una rama posterior de la escapular inferior o subescapular. Bueno, aquí podemos obtener, ¿no? La arteria circunfleja de la escápula y bueno, aquí tenemos la arteria subescapular. Esta arteria se introduce al al triángulo homotricipital o triángulo de Belbot. Recordá, el otro era cuadrilátero de Belbot, donde pasaba la arteria circunfleja humeral posterior. Chicos, mucho ojo con eso, de verdad. Suelen confundir bastante los docentes, por eso estoy demorando en explicarte esto para que no te confundas. Ahora vamos a pasar a describir a un triángulo que no pertenece al triángulo de los redondos, pero algunos libros lo describen, ¿ok? Vamos a describir al triángulo conocido como el triángulo de Avelino Gutiérrez, ¿ok? El triángulo de Avelino Gutiérrez. Este triángulo de Avelino Gutiérrez es también llamado triángulo húmero tricipital. No confundir con el cuadrilátero húmero tricipital, que te dije que también se llamaba cuadrilátero de Belbot, ¿ok? Cuadrilátero húmero tricipital no es lo mismo que decir triángulo húmero tricipital, que es este que estoy señalando ahora mismo. En este triángulo húmero tricipital va a estar delimitado hacia superior por el borde inferior del redondo mayor, hacia medial por el borde lateral del anconio mayor o cabeza larga y hacia medial va a estar delimitado, podemos observar ahí, por la diáfisis del hueso húmero. ¿Cuál es el contenido de este? El contenido de este simplemente va a ser el nervio radial junto con la arteria humeral profunda. Vamos a poder observar aquí a la arteria humeral profunda. Nos vamos a dirigir a las arterias y bueno, aquí podemos observar a la arteria humeral profunda introduciéndose por el triángulo húmero tricipital o triángulo del argentino Avelino Gutiérrez. Ahí está. Esa es la que se introduce. Y también recordando que la arteria humeral profunda siempre va a estar acompañado por su nervio. El nervio es el nervio radial, ¿ok? Voy a poner aquí, voy a dirigirme hacia posterior y podemos observar aquí cómo está acompañado por el nervio radial, ¿ve? Bueno chicos, eso vendría siendo todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Bye bye.